Mi proyecto de investigación, como se puede observar en la imagen, indaga en el problema del narcotráfico y más específicamente en los sujetos que integran sus filas, es decir, los denominados narcotraficantes y su imagen. Como es bien sabido, el problema del narcotráfico en México es muy extenso y abarca diferentes aristas que van desde lo económico hasta lo político. En este caso, mi investigación se centra en un aspecto poco abordado del fenómeno del narcotráfico, a saber, la visualidad del narcotraficante. Pero, ¿en qué consiste dicha visualidad? A lo largo de la historia del denominado narcotráfico se puede encontrar un registro muy amplio de imágenes que circulan por diversos medios, en las cuales se nos presentan muchos sujetos con diversas características que, según se dice, representan o nos muestran la forma en que se visualiza o se ve un narcotraficante. Estas representaciones son variadas y sus elementos iconográficos suelen cambiar en algunos aspectos, pero conservan características muy generales, como las armas, las drogas, la vestimenta, etc. Lo anterior nos indica que no existe una imagen como tal del narcotraficante, sino que sus representaciones abundan y cambian de acuerdo a diversos contextos sociohistóricos. Entonces, ¿qué pretende la investigación? Aunque a primera vista todo parece indicar que se trata de hacer un análisis iconográfico, no se podría estar más equivocado, pues la investigación pretende hacer un análisis más profundo e interdisciplinario del fenómeno y del objeto de estudio, el narcotraficante. Es así que, más allá de analizar las imágenes que existen de estos sujetos en los diferentes medios, se indaga en los procesos que hicieron posible dichas visualizaciones o maneras de ver a los narcotraficantes. Es por ello que la pregunta rectora de mi investigación es: ¿qué elementos hicieron posible la visualización de los narcotraficantes y de qué forma? La pregunta es pertinente debido a que si cuestionamos los discursos que existen sobre el narcotráfico, encontraremos que estos vienen de lugares como instituciones de gobierno, elementos literarios, novelas, corridos, etcétera, los propios narcotraficantes, etcétera. Y cada uno de estos organismos o instituciones nos presentan o visualizan a los narcotraficantes de diferente manera y de acuerdo a sus fines. Por ejemplo, pensemos en un momento en cómo los presentan los medios de entretenimiento, cómo los presentan las instituciones de gobierno, y habría que mencionar que dicho maniquí que se puede observar está en el Museo del Ejército, lo que nos muestra una versión muy arquetípica de lo que en algún momento se pensaba que eran o vestían los narcos. Y también habría que pensar en cómo los presentan las caricaturas o cartones de los periódicos, y la lista no termina ahí. También existe la forma en que los presentan los memes, en cómo se presentan ellos mismos en las narcoejecuciones, etcétera. Como es posible observar, la forma en que vemos a estos sujetos varía de acuerdo a cada institución que los visualiza. Por lo tanto, existen instituciones que nos dicen qué podemos ver y qué no podemos ver, además de decirnos de qué forma verlos y cómo debemos interpretar dichas imágenes. A esto se le llama visualidad. Ahora veamos la forma en que propongo abordar este tema de la visualidad y los procesos. Para lograr lo anterior es necesario poner entre paréntesis al sujeto narcotraficante y al narcotráfico, es decir, comenzar a deconstruir los procesos que configuraron la manera en que los vemos. Aquí es importante mencionar que el proceso de deconstrucción es análogo al que propone Derrida, pero en este caso no me enfoco en la dicotomía texto-palabra, sino que me desplazo a una concepción visual. Es así que, en lugar de analizar los pilares filosóficos del pensamiento occidental, me dirijo a cuestionar los procesos de visualidad y visualización. Siendo así, la deconstrucción derridiana será quien sostenga metodológicamente la investigación. Siendo la deconstrucción la metodología que sostiene este proyecto, es necesario observar de qué forma lo hace y cuál es su pertinencia en los tres momentos en que se divide el proyecto. Como bien indica el título general, podemos observar que existen tres momentos importantes en la investigación, denominados génesis, sublimación e influencia, cada uno de ellos enfocados en la deconstrucción de los elementos constitutivos del narcotráfico y el narcotraficante, a saber, su origen, su instauración en el imaginario colectivo mexicano y su influencia en la población.
En el capítulo 1, que lleva por título Procesos de criminalización, visualización y estigmatización, se hace un análisis de los elementos que configuran y visualizan la identidad de los sujetos y los colectivos. Este proceso nos lleva a deconstruir al narcotraficante a su unidad más mínima, es decir, entenderlo como un sujeto. Posteriormente se analiza y explican los procesos que configuran al sujeto como un criminal, procesos que son definidos por las instituciones, llámense Estado, familia, clínica, etc. Este proceso nominal abre las puertas para analizar los aspectos visuales de la configuración del criminal. En otras palabras, se describen los elementos que hacen posible la visualización de ciertos sujetos y colectivos y la identidad que se les crea mediante los discursos institucionales y visuales. En un segundo momento se analizan los procesos de visualización, pues una vez que se determina la identidad de un colectivo o un sujeto, es necesario visualizarlo, hacerlo visible, y para ello se instauran tres momentos que propone Mirzueff: la separación, la diferenciación y la estetización, procesos que dan como resultado una imagen en específico que va determinada por un contexto histórico social determinado. Para ilustrar todos estos procesos se recurre al ejemplo de los bandidos en México, dado que comparten características y procesos de visualización respecto al narcotráfico demasiado similares. En el capítulo 2, denominado Sublimación, el imaginario visual del narcotráfico y narcotraficante en México, se recurre al mismo proceso que el anterior, pero poniendo especial énfasis en el narcotráfico como tal, por lo que se recurre a un análisis histórico de su origen y posteriormente a los procesos de visualización que determinaron la forma en que los vemos. Este análisis histórico nos permitirá entender la manera en que el narcotráfico y el narcotraficante fueron adquiriendo una imagen y una visualización. De manera muy general, el capítulo hace una revisión crítica de lo que se entiende por narcotráfico y su relación intrínseca con las drogas. Este análisis nos permite entender por qué y cómo se comenzó a relacionar a las drogas con lo criminal y, a la vez, esta relación drogas-crimen dio paso a la visualización de un fenómeno que tiempo después cobraría el nombre de narcotráfico. Esta revisión histórica visual también ilustra cómo la visualización de las drogas con lo criminal, lo degenerado y lo enfermo dio lugar a muchos imaginarios que hoy en día persisten en la colectividad mexicana, suceso que demuestra la sublimación de lo histórico a lo imaginario y permitirá entender cómo es que se formó una imagen arquetípica del narcotraficante, su configuración y procesos políticos, económicos, sociales y literarios que lo hicieron posible. Para el tercer momento, denominado Influencia a la seducción de la imagen, se retoman los capítulos anteriores para hacer un diagnóstico de la imagen del narcotraficante hoy en día, pues si ya entendimos en el capítulo 1 los procesos de configuración y visualización y en el segundo capítulo observamos esos procesos de manera fehaciente en el origen del narcotráfico en México, este capítulo 3 vendría a ser un diagnóstico de las nuevas imágenes del narcotraficante, su influencia y seducción en la población mexicana, haciendo especial énfasis en la imagen visual. Para llevar a cabo este análisis se exploran las neoconfiguraciones del narco, es decir, colectivos que adoptaron algunos elementos constitutivos del imaginario del narco para construir nuevas identidades alejadas de las actividades ilícitas de los anteriores. Es así que en colectivos como los Buchones, Narco Juniors y el Movimiento Alterado podemos observar cierta influencia del narcotraficante mexicano y la pregunta que aquí surge es: ¿por qué existe cierta seducción de este modus de vida del narco popularizado por los medios de comunicación? La pregunta es relevante a raíz de que no es suficiente solo describir las nuevas configuraciones visuales del imaginario del narcotraficante, sino entender sus condiciones de posibilidad. Por lo anterior, es que propongo el concepto de analfabetismo visual como un elemento que posibilita que el modus de vida del narcotraficante resulte fascinante para ciertos sectores de la población mexicana, aunque es claro que muchas veces ese modus de vida es un espejismo, pero no un espejismo inocente o sin intención. Este capítulo también hace un análisis de los procesos de visualización del denominado narcotráfico, en función de que como institución de poder ilegal aplican los mismos sistemas de visualización que los gobiernos, pues estos colectivos ilegales son quienes deciden qué se puede ver y qué no se puede ver dentro de su dinámica, narcoejecuciones, narcomantas, etcétera. Con ello, también se pretende hacer una deconstrucción del mismo a fin de mostrar su dinámica visual.
Finalmente, en el capítulo 4 se hace una síntesis de todos los capítulos, explicando la estructura, importancia y relevancia de la metodología que propongo, misma que integra el análisis filosófico, el visual y el histórico como forma de analizar un fenómeno de la cultura visual. Al mismo tiempo, se analizan las condiciones de posibilidad de nuevas figuraciones del narcotraficante en función de la legalización de algunas drogas. En el caso de México, que ha abierto las puertas a la legalización de la marihuana, ello provocará el desligue de esta imagen con respecto a la imagen arquetípica del narco. Entonces, la pregunta relevante en este sentido es, ¿qué nuevas imágenes provocará la legalización y control de otras sustancias? En este capítulo se abordan estos temas que cierran y proponen un método, pero abren las puertas para el análisis de diferentes fenómenos relacionados al mismo. Queda expuesto en este video de manera general la estructura de mi investigación. Gracias.